resolver una crisis humanitaria. Lo que estamos hablando del sector de jubilados, pensionados, personas con discapacidad, que son 6 millones, es decir, 5 millones de jubilados y pensionados cobran un haber mínimo a este momento que estamos hablando, con el bono y todas esas cosas incluidas, de 290.000 pesos, y las personas con discapacidad, casi 1 millón de no contributivas, están en 230.000 pesos. Con lo cual están por debajo de todo índice de pobreza, no llegan a cubrir 1/3 de su canasta de necesidades básicas, y esto viene siendo así a través del tiempo. Nosotros hemos ya planteado la crisis humanitaria del sector hace más de 2 años, y el sistema político sigue, como se señalaba, en sus internas, en su vida propia, echándose la culpa entre todos. La culpa para que todos se queden tranquilos de este estado de cosas la tienen todos, y creo que no hay solución si no se toma en su verdadera dimensión lo que estamos hablando. ¿Mejoraba la situación, la ley aprobada mayoritariamente por el Parlamento y vetada por el presidente? Le comento. La ley tardó 7 meses en debatirse. Durante esos 7 meses la situación no fue inocua porque se siguió licuando la haber de jubilado. Por una vía que es la más clara, que tiene que ver con la aplicación del índice consumidor, que parece como un índice indubitable, pero para los 6 millones de afectados que estoy refiriendo, con un bono que se congeló hace 7 meses. Por lo cual, por ejemplo, en el mes en curso, que se aplicó el 4.6 de IPC, que uno dice, bueno, es un índice no dubitado porque proviene del INDEC, pero en realidad, cuando ve que el bono de 70.000 son los mismos 70.000 en el mes de marzo, vemos que a ese sector no se le reajustó el 4.6, sino 3 puntos. Y así pasó en los diversos meses. Ahora bien, llegada la situación de la sanción, encontramos 2 o 3 cosas que son realmente positivas. Una de ellas que debiera ser una obviedad, pero hace 2 años que Argentina paga a través de las distintas administraciones que hubo los 2 años una suma en negro a estas 6 millones de personas, que es una suma no remunerativa llamada bono místicamente, y que es discrecional con, bueno, lo que señalaba está pasando, que se congela o decide el ministro de turno o el presidente de turno qué hacer, lo paga, no lo paga, de cuánto lo paga, un disparate que nada tiene que ver con la seguridad social. Y esto se incorporaría al haber, por lo cual los futuros reajustes se harían incluyendo esa parte no remunerativa actualmente. La otra parte que es positiva es el hecho que si bien se va a continuar reajustando sobre IPC, si a fin de año ese reajuste de IPC es menor a la variación del salario, al índice RIPTE, índice del salario del trabajador activo, se aplicaría en el mes subsiguiente de marzo un reajuste de una equivalencia del 50% respecto a esa diferencia a favor del salario. Estos son elementos que son positivos. Luego hay una pequeña recomposición de entre 7 y 8 puntos respecto a lo que perdieron los jubilados con la inflación en el mes de enero, los 20 puntos, de los cuales se habían recompuesto 12.5, que es de muy poca significación, implica
para los jubilados y pensionados de la mínima alrededor promedio de 16.000 pesos, que no mueven el perímetro de la miseria en la cual están, y para las personas con discapacidad entre 11 y 13.000 pesos. Ahora, planteado esto, surge el tema del veto. En realidad llama la atención por lo que ya señalaba, el costo fiscal quedó amortizado, por lo menos para este año, con la licuación de cómo continuó el haber, y por otra parte, hacia el futuro, otra cosa que aparentemente preocupa al Ejecutivo, que es lo que explicaba respecto a la variación del salario del trabajador activo, en realidad tampoco tenía un costo fiscal extra, porque si aumenta la actividad productiva, que implica esto que aumente la tasa de los salarios, la variación de los salarios, esto implicaría no solo el reajuste para los jubilados, sino un mayor ingreso para el sistema de jubilaciones a partir de aportes y contribuciones. De todas formas son cosas absolutamente menores. Los argumentos que se están usando para hablar del veto por parte del Ejecutivo no son nuevos, son los mismos que emplearon distintas administraciones. En el 2010 la entonces presidente Cristina Kirchner precisamente vetó el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil, exactamente con los mismos argumentos del actual presidente. Vale decir que culpables de este desastre son todos, responsables son todos, y espero que haya acuerdo entre todos, no para esta cuestión menor de esta ley de movilidad, sino para realmente reformular un sistema donde la gente se está muriendo de hambre. En ese sentido, si bien es cierto que no ha habido una solución de fondo, o por lo menos no ha habido una etapa de la vida reciente de la Argentina en donde los jubilados puedan decir con esto nos alcanza, porque siempre fue carencia, evidentemente este contexto es bien distinto porque el superávit fiscal, y esto lo dice cualquier analista económico, está construido sobre un 27% que aportaron jubilados y pensionados. O sea que está soportando el ajuste el sector pasivo. ¿Esto no hace excepcional a este momento para usted, Seminó? El ajuste de la economía sí se está haciendo, inclusive es más del 27%. El festejado superávit se hace sobre la vida de los jubilados. Obviamente que sí, es dramático, pero no es nuevo, insisto, porque diversos ajustes anteriores también se hicieron enmascaradamente sobre la situación de los jubilados, ¿no? ¿Qué solución le ve a este escenario? Porque da la impresión que por los últimos movimientos, sobre todo en este fin de semana, va a ser muy difícil que el Parlamento mantenga, en aquellos que votaron a favor del veto, a favor del proyecto, que mantenga esa postura después del veto. ¿Los jubilados seguirán padeciendo desde su punto de vista, Semino? Objetivamente sí, siguen sumergidos por eso menciono cuando lo hemos denunciado hace más de 2 años, una situación de crisis humanitaria. Inclusive lo dije en ambas cámaras del Congreso este año, cuando se estaban tratando estos proyectos, pero evidentemente tenemos un sistema político como tal, es decir, con todos sus actores incluidos, absolutamente gerontofóbico, ¿no? Es decir, es un sector social que no hay decisión, como sí ocurrió en el mundo, de ser integrado y de convertirlo en un reproductor de riqueza a través del consumo, ¿no? Es decir, hoy una persona de 65 años tiene una vida con calidad asegurada de 20 o 25 años más, y acá, como lo reitero también a través de mucho tiempo, a esa edad le aplican un riesgo sanitario, ¿no? Es decir, queda fuera del consumo, no tiene inclusive prestaciones de salud en tiempo y forma,
Así que es una ejecución sumaria que se hace sobre el sector. Está dialogando con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Mi compañera Mayra, mi compañero Alejo le quieren hacer sendas preguntas, doctor Semino, para despedirlo. Con mucho gusto, ¿no? Sí, Eugenio, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi consulta es, ¿dónde tienen amparo o dónde encuentran amparo los adultos mayores, las vejeces, en esto? Porque si bien si su jubilación les alcanza, tampoco tienen condiciones, hay muchos casos que no tienen las condiciones para salir a trabajar por problemas de salud o de movilidad. Hay muchos que recurren a comedores comunitarios también para poder obtener un alimento en el día, pero ¿dónde encuentran amparo? En realidad están, cuando uno habla de crisis humanitaria, que es el término que empleamos, en la denuncia internacional que hicimos y que reiteramos, estamos hablando de una situación de total abandono. Inclusive los actores políticos hoy están haciendo un acting sobre la situación de este sector en particular, pero no hay ninguna propuesta seria de reformular el sistema y de discutir algo de lo cual no se habla en Argentina, no lo ha hablado ninguna administración, que es el financiamiento. Financiamiento en un sistema que tenemos más de un 50% de trabajadores activos negros en una economía no registrada, un disparate, y a su vez que no ha previsto para nada lo que sí ocurrió en el mundo, el cambio de los sistemas productivos. Hoy seguimos suponiendo que el mundo vive en el Fordismo cuando ya está en la inteligencia artificial, y esto hace que nunca se haya mencionado en Argentina que el aporte fiscal al sistema, como ya vino ocurriendo desde fines de los 80, lo tienen que hacer las rentas, ¿no? Es decir, nadie habla de por qué la renta financiera, la minera o la petrolera no aportan un solo peso al sistema, y sí lo hace el IVA, el más injusto y regresivo de los impuestos, ¿no? Que aporta el 11% mensual. Sí, doctor Semino, bueno, con respecto a lo que puede llegar a pasar con este veto a la ley, y recién mencionó que tuvo presencia en el Congreso de la Nación, justamente confía nuevamente en los diputados y senadores para que esta ley, bueno, siga insistiendo justamente en poder sancionarla, ¿perdón? Mire, hay dos situaciones que se plantean como remedio constitucional. Uno es la legitimidad constitucional del veto que tiene todo el Ejecutivo y que debiera fundarlo, es decir, el veto se hace dentro de los 10 días de la sanción, fundado. El tema de los fundamentos acá no sé cuáles van a ser, y el otro tema es la insistencia por parte de ambas cámaras, con 2/3 de los presentes, cosa que si no hubiere tránsfugas, situaciones de cambios en la política argentina, o en los políticos argentinos, o en los espacios políticos argentinos, debiera repetirse la lógica del voto que generó la sanción. Pero esto es absolutamente imprevisible, ¿no? Doctor Semino, un placer como siempre, ojalá que encontremos la senda de una solución. Me parece que debiera ser motivo de un mínimo consenso, ¿no? Agenda de Estado, resolver el problema de nuestros adultos mayores, pero está lejos de que eso ocurra. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Lo decíamos con Vanessa en el pase, ¿no? Una de las maneras de no querer resolver el problema es igualarlo, ¿no? Es decir, todos son responsables de lo mal que les va a los jubilados. Y no es así. Por supuesto que nunca el sistema responde
respondió a las expectativas de lo que se necesita para tener un jubileo digno, ¿no? Después de tantos años de trabajo y aporte. Pero una manera muy sencilla de simplificar esta cuestión es decir, bueno, esto es producto de años. Lo hacen siempre los que buscan justificar el presente. Y acá había problemas en el gobierno de Alberto y Cristina con los jubilados y pensionados, sí. Había problemas con los jubilados y pensionados nacionales en el gobierno de Macri, sí. Había problemas con Cristina Fernández en sus 2 periodos como presidenta, sí. Nadie está diciendo aquello era perfecto y esto no. Pero acá lo que está sucediendo, están sometiendo a los adultos mayores a un verdadero genocidio social. Hacer recaer el superávit fiscal, que el 27% lo aporten los adultos mayores, de financiar las cajas de jubilaciones, que es la próxima crisis que se viene, la de la provincia de Córdoba, la de todas las provincias, están en quiebra. Nadie lo está planteando, nadie lo dice. ¿Cómo se sostienen jubilados y pensionados? Bueno, como pueden, con la ayuda de sus hijos, quemando los ahorros. Encima aumentaron los medicamentos, la calidad de la atención médica se ha deteriorado, sacrificando zonas de confort, dejando de comer cosas, dejando de viajar. Gente que a esta altura de sus vidas debiera estar aprovechando el jubileo. Y no fue todo igual. Y este gobierno tomó decisiones que han significado un latrocinio para ese sector. Todos hemos perdido, yo no sé, ¿ustedes están recibiendo las facturas de electricidad, de gas, de agua? Bueno, la de agua no, porque están congeladas en la ciudad de Río Cuarto, pero también tiene un déficit hemos. Pero ustedes están recibiendo, ¿cómo están haciendo los empresarios para sostener esto? ¿Se imaginan jubilados y pensionados que no tienen alternativa de trasladar costo a nadie? ¿A quién le van a trasladar costo? Una factura que la pagabas 6.000, 7.000, 8.000 pesos y ahora te llega a 35. Sin que en el medio haya habido mejoras salariales. ¿Cómo se sostiene eso? Echarle la culpa a Montoto, a quien quiera, pero es el presente. De hecho, cuando vos elegís un gobernante, lo elegís para que te mejore las condiciones del pasado, no para que profundice las maldades. Tener que explicar esto cada vez que se entra en discusión, y no hay mejor forma de licuar responsabilidades del presente que generalizarla. Todos los políticos son iguales, todos los gobernantes son iguales, y no fue así. No fue así. Cualquiera que tiene relación con adultos mayores lo sabe. No sé, yo que tengo a mi mamá que es jubilada de la provincia, los niveles de acceso a beneficios, a ayudas, a disfrute que tenía hace 1 año y medio atrás, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Es una situación desesperante. La de muchos, no es el caso de mi madre, por suerte, que es jubilada de la provincia, que además tiene un tratamiento excepcional por ahora. Porque, insisto, si todos los meses la caja de jubilación de la provincia tiene un déficit de 18.000 millones de pesos, no hay que ser demasiado inteligente o estadista como para darse cuenta que eso más tarde o más temprano va a terminar por romperse en 1000 pedazos. Esa indolencia del gobierno nacional que además utiliza como variable de ajuste y de disputa político a los jubilados y pensionados, es lo que alarma. Que por supuesto siempre estuvieron postergados, sí, todos estuvimos postergados, todos queríamos tener mejores ingresos, y cuando ganábamos en promedio $600 por mes, en promedio estoy diciendo, ¿no? $600 por mes, pataleábamos en promedio de toda la Argentina, pataleábamos porque teníamos para ganancias, Cristina era la peor de todas, los gremios se movilizaban. Ahora estamos ganando entre 200 y 300, la mitad
todos en promedio. Por supuesto que hay sectores privilegiados, a los que no le cobran impuestos, a los que no les exigen nada, les siguen dando beneficios, que se están llenando de plata. Cuando se plantea la lógica de todos son responsables por estas situaciones, porque no se quiere asumir la responsabilidad del presente. ¿Hubo responsabilidades en el pasado? Sí. Pero esto que está sucediendo ahora, quien les habla nunca lo había visto, porque en el menemismo sometieron a lo mismo a los jubilados y pensionados, pero por lo menos simulaban los tipos de que les dolía. Uy, bueno, pero ahora se divierten con esta situación. Y cierro con esto. El argumento de que todavía la mayoría de la gente lo apoya, para mí es falaz. ¿Qué tiene que ver eso? Habrá gente que no quiere asumir la responsabilidad de lo que hizo, otra que no, por odio a lo anterior, no asume el cagadón que nos mandamos. Y otros que venimos de hace muchísimo tiempo advirtiendo de esta situación, tampoco nos regocija saber que tuvimos razón, porque estamos todos hasta acá de problemas, hasta acá enfangados. ¿Cuánto tiempo pasará para que nos demos cuenta de esta situación? Una pregunta sin respuesta. Una pregunta sin respuesta. Lo único que anhelamos es que lo que pase no sea con el costo que profundice situaciones que ya son dramáticas de por sí. Así son las cosas. Así son las